Buenas noches. Enseguida estoy con ustedes. Hola doctora, buenas tardes. Bienvenida, Lorena. Déjame poner las asistencias en la plataforma y en un minuto estoy para acá de nuevo.
¿Cómo has estado, Lorena? Vamos a esperar a que entren los otros chicos. Sí, doctora. Pero ve preparándote para si quieres tú presentar primero. Ok, también le quería preguntar si pudo revisar ya el artículo que subí a la plataforma. No, así detenidamente no. Ya te lo califiqué y todo porque sé que está muy buen trabajo, pero ahora lo voy a revisar bien y ya yo te digo con calma, ¿viste? Ya yo le hablé con la directora de la revista y todo para publicarlo. Ok, sí, muchas gracias. Eso era lo que quería saber para ver si había alguna corrección o algo Y así. dame unos días porque mañana voy a ir a Cuba, voy a estar una semana en Cuba, entonces allí no hay ni internet ni nada. Entonces Claro, regresando ya yo lo reviso bien y me pongo en contacto contigo para cualquier detallito. claro, doctora, gracias. Buenas tardes, Ana Cecilia. También muy buen trabajo, Ana Cecilia. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Hola, Esperemos, buenas tardes. vamos a esperar unos minuticos, pero vayan preparando ahí. No sé si tienen una presentación en PowerPoint o cómo van a hacer su presentación del artículo. Yo la tengo en PDF. Ajá, en PDF, está bien. Yo Pero igual. tipo presentación, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a esperar a ver si llegan los otros compañeros y en unos minutos empezamos. Ya no entrarán los otros compañeros, ¿eh? Siempre se demoran un poquito, ¿verdad? Es que quisiera que escucharan todos, que estuvieran todos.
Bueno, yo creo que como ellos se demoran, pues adelante vamos a comenzar nuestra sesión y entonces le doy la palabra primero a Lorena para que nos comente su artículo y posteriormente a Cecilia. Adelante. Han hecho muy Gra- buenos trabajos, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias, doctora. ¿Ya puedo compartir pantalla? Eh, Trata de compartir y a lo mejor entonces me pide un permiso y yo lo autorizo, porque ahora Zoom tiene otra, mira, a ver, ya no te permite hacerlo desde el principio, sino cuando vayas a compartir me manda una notificación. Déjame ver, déjame ponerle configuración de uso compartido. Sí, no sale nada de si puedes compartir o no. Prueba, ¿ya estás probando a ver? Sí, 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 ya lo estoy probando. Deme un segundito, por favor. Creo que ya. Sí, ya está compartiendo, ya empezó a compartir. Ok. Déjeme acomodarle aquí nada más. Listo. Muy bien, perfecto. Adelante. Sí. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Ana Lorena Cisneros Vázquez y el título de mi artículo es Necesidades de formación docente en la posmodernidad, un análisis desde la educación para jóvenes y adultos. Ay. Mi índice, bueno, está hecho bueno, tiene la introducción, el planteamiento del problema, objetivo y justificación, la metodología. Puse cuatro grandes hallazgos, un poquito resumiendo todo lo que abarca el artículo, conclusiones y recomendaciones, así como un poco de la bibliografía que utilicé. Para empezar, bueno, me gustaría compartir con ustedes el contexto. Para mí, este artículo se trata acerca de la docencia. Y esto, bueno, ya que eso no es nada más transmitir contenidos. Hoy en día es una práctica situada. La posmodernidad nos trajo fragmentación de certezas, aceleración tecnológica y trayectorias de vida muy diversas, las cuales pues yo veo a diario en mi trabajo. Esto me exige como docente tener una capacidad crítica, adaptación y actualización permanente, perdón. En la educación para jóvenes y adultos, esto se hace mucho más grave por la desigualdad, la exclusión y la precariedad institucional que existe. Uno de los autores que cito nos menciona que necesitamos formar docentes estrictamente comprometidos con la realidad de las comunidades educativas. Ese es mi gran reto actual. El planteamiento del problema. Vamos a tener como primicia cuál es el gran problema de fondo que hay, ¿no? En la educación para jóvenes y adultos ha sido una modalidad históricamente marginada. Primero, viene pues desde el financiamiento que es insuficiente. Hernández Flores en el 2024 lo documenta como la periferia de las prioridades estatales. Lo segundo más importante es que en México existe un dato pues bastante duro. Se reporta que 28 millones de personas mayores de 15 años están en rezago educativo. Como tercer punto importante, perdón, pospandemia, las brechas digitales y económicas se hicieron mucho más grandes para esta población. Y cuarto, que las y los docentes sentimos escasa capacitación y sobrecarga administrativa. Esto, bueno, nos pide entender una realidad compleja
de la inexistencia de los recursos y de la poca... Te dejamos de escuchar. Sí, Ya, ahora sí ya te oigo de nuevo. o- Adelante. aquí en mi objetivo y justificación, el objetivo del trabajo es analizar las necesidades de formación docente en la educación para jóvenes y adultos en la posmodernidad. Esto lo hago desde mi experiencia, digo, no son muchos años, tengo apenas 7 años de servicio, pero manejo 3 niveles, alfabetización primaria y secundaria. ¿Esto por qué es importante o para qué es importante? Porque nos permite entender formación actual que no responde a las demandas andragógicas, tecnológicas y comunitarias que vivimos a diario. En la educación para jóvenes y adultos es importante garantizar el derecho a la educación de quien no concluyó en una edad convencional, por decirlo de alguna manera. Y es importante, si no es que urgente, que debamos sostener la permanencia y el aprendizaje significativo de los jóvenes y adultos que ya están en un ambiente laboral activo. La metodología. Bueno, pues ¿cómo lo hice? Lo trabajé desde un enfoque cualitativo, reflexivo, interpretativo. Paradigma interpretativo, con este paradigma busco comprender desde la práctica situada. Usé la sistematización de experiencias y mi narrativa un poco autobiográfica profesional como docente en la educación para jóvenes y adultos. El análisis lo organicé en 4 ejes temáticos y lo contrasté con un poco de literatura de México y de América Latina. El marco teórico es la andragogía, la formación situada, la identidad profesional y la dimensión socioemocional. Como primer gran hallazgo, tengo que enseñar en educación para jóvenes y adultos muchas veces significa gestionar carencias con recursos propios. ¿A qué me refiero? Bueno, esto pues que las aulas no tienen ni siquiera las mínimas condiciones para atender a los adultos. Como docente, pues a veces me toca poner de mi dinero, ¿no? Adaptar, buscar contenidos que me puedan apoyar, siendo que en este nivel no existe ese tipo de material diseñado para los jóvenes y los adultos. Brecha digital, pues es real. Nosotros ponemos datos, dispositivos, conectividad. Los alumnos pueden o no tener celulares y si los tienen, pues son limitados y con un acceso, pues intermitente al internet. El impacto que tiene, bueno, el tiempo pedagógico se nos vuelve muy operativo. Hay desigualdad que se materializa en el aula. El dato que la educación para jóvenes y adultos opera con bajos niveles de financiamiento, como ya lo mencionaba, y acciones insuficientes. Esta es la condición estructural que se vive a diario en mi nivel. Como segundo hallazgo, la jornada docente no termina en la clase. Si bien es cierto, esto no nada más sucede en mi nivel, sino en todos los niveles que yo considero, pues porque trabajamos antes de llegar a trabajar y volvemos a trabajar incluso cuando nuestra jornada ya terminó. Hay funciones invisibles como, hablando desde la educación para jóvenes y adultos, las inscripciones, los reportes, las evidencias, la adaptación del material que existe a lo andragógico, el responder el teléfono a cualquier hora, pues porque hay alumnos que trabajan y no pueden en un horario normal, por decirlo de alguna manera. La formación se da entre pares y por autoestudio. Es una formación sistemática. Nosotros percibimos escasa preparación y poco acceso a formación continua. La tecnología aumentó las exigencias sin capacitación previa y profundizó la precarización.
El resultado es muy claro, la vocación sostiene vacíos que el sistema educativo no cubre. Mucho del desarrollo de mi trabajo, como ya lo había mencionado también, habla desde lo que yo he visto y también cuáles han sido mis grandes retos, ¿no? Siendo un nivel tan abandonado. Como hallazgo número 3, el corazón de la práctica, los adultos aprenden de maneras diferentes. La andragogía nos dice que el adulto busca autodirección, utilidad inmediata y que le reconozcan su experiencia. En el aula yo tengo alumnos que faltan por cambios de turnos, porque son madres solteras, porque tienen que cuidar a algún familiar. La asistencia es irregular desde siempre. Por eso la permanencia de mi currículo es clave. Si enseño acciones, pongo un ejemplo que en mí resonó mucho, teniendo pues una pizza, ¿no? Algo sencillo para muchos, algo que se puede aplicar. Pero mi alumna me dice, es que yo no entiendo cómo se lo puedo replantear o pasar a su día a día. Siendo este tipo de ejemplos clave para la permanencia, que tengo que aterrizar el conocimiento o la clase a su nivel. La permanencia depende de factores individuales, pero también de recursos escolares y gestión institucional. Por eso necesitamos ser docentes, diagnosticar saberes, diseñar actividades situadas y acompañar trayectorias intermitentes. Como cuarto hallazgo, tengo que en la educación para jóvenes y adultos se enseña desde la escucha y el reconocimiento. Volvemos al caso de mi alumna que me mencionaba que llegaba tarde, ¿no? Que el camión se retrasó, que tiene mil cosas que hacer durante el día, dar de comer, trabajar, sacar adelante a la familia. Y me dice, maestra, es que yo ya estoy muy viejita para hacer esto, ¿no? ¿De qué me va a servir mi certificado si a esta edad no la ocupo? Pero también en este mismo grupo de alumnos hay un niño de 19 años que todavía tiene la necesidad de este certificado porque busca o aspira a terminar su preparatoria, por ejemplo, y después ir hacia una licenciatura. Esto, bueno, nos confirma que la convivencia y la inclusión y el clima empático fortalece la permanencia. La identidad del docente en educación para jóvenes y adultos es flexibilidad y reconocimiento de saberes previos. Esto, bueno, pues porque partimos de ahí para avanzar en el conocimiento que queremos fortalecer en nuestros alumnos. Hablando, pues, desde la solidaridad entre el alumnado y la institución. El clima escolar es comunicación continua. Esto, bueno, se deriva en mejoras educativas, sociales y personales. En la educación para jóvenes y adultos no solo damos clases, sino sostenemos la confianza y dignificamos la trayectoria de nuestros alumnos. Como conclusiones y recomendaciones, pues tengo tres grandes conclusiones. La primera es la formación docente en la posmodernidad debe ser crítica, flexible y contextualizada a trayectorias diversas. La dos es que el trabajo en la educación para jóvenes y adultos es humano y socialmente complejo. No solo transmitimos conocimientos, sostenemos proyectos de vida. Tres, la calidad educativa depende de la preparación del docente y de las condiciones materiales e institucionales dignas. Por eso recomiendo cuatro grandes acciones muy concretas. Primero, programas específicos en andrología para aprendizaje adulto. Segundo, bancos de materiales situados con situaciones de trabajo y vida cotidiana que puedan ayudar al alumno. Tercero, adecuar formatos administrativos a la asistencia irregular y ritmos diversos que existen en el nivel. Y cuarto, el reconocimiento institucional en la complejidad y dignidad de la práctica en educación para jóvenes y adultos. Porque como lo digo aquí, en la educación para jóvenes y adultos no es solo rezago, es una segunda oportunidad. Y para que sea una oportunidad real, considero que necesitamos formación y condiciones.
Y bueno, a grandes rasgos de eso se trata mi artículo. Eh, Incluye aquí, bueno, pues mi bibliografía y es todo. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. Lorena, en APA se ponen referencias, no bibliografía. Ok, ¿Ok? sí, Referencias quiere decir, son fuentes que se citaron dentro del artículo. Y bibliografía son textos que tú leíste o ustedes leyeron, pero que no citaron. Entonces, APA solamente solicita referencias, no bibliografía. ¿De acuerdo? ok, sí, Muy de bien. acuerdo. ¿Alguna pregunta? Este trabajo está muy interesante, me resultó muy interesante la metodología esta reflexiva, autobiográfica, de personal y narrativa, desde su experiencia personal y cómo ella logró articular, ¿verdad?, la experiencia práctica con los casos de sus alumnos y dialogando con el estado del conocimiento, con la teoría, con lo que han dicho otros autores, o sea, sistematizando esa experiencia y conceptualizándola, ¿verdad? Entonces es muy interesante el enfoque que ella le dio, lo encontré muy novedoso. Muchas felicidades y alguna pregunta de chicas de ustedes. Bueno, gracias Lorena. Entonces le doy la palabra a Cecilia, que era la otra, la segunda estudiante que entró. Adelante. Doctora. Voy a empezar a compartir, doctora. ¿Ellos en qué horario trabajan, estudian, Lorena? ¿En qué horario tú das esas clases? De 9 a 12 y de 3 a 6. Son horarios, Ok. pues la verdad, un poco complicados. Claro, para ellos sí, sí, sí. Ok, gracias. Entonces pasamos con Ana Cecilia. Otra pregunta, Lorena, ¿en qué herramienta hiciste la presentación? Quedó muy bonita la presentación. ¿Con Canva? Canva, sí, doctora. Quedó súper bien. Gracias. Bueno, seguimos con Cecilia. Doctora, compañeras, buenas tardes. Mi nombre es Ana Cecilia Ocampo Avilés. Primeramente me gustaría mencionar mi contexto laboral. Yo actualmente soy subdirectora de gestión en el nivel primaria. Mi escuela está ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Se llama Profama Petra Arriola Echeverría. Esa es mi escuela. Está ubicada en una unidad habitacional y ese es uno de los motivos por el cual elegí pues este tema, enfocado más que nada en la problemática que tenemos el día de hoy en mi escuela. Actualmente me corrieron a una maestra, razón por la cual he tenido esas intermitencias, perdón, en clase y parte de esta formación que debemos de tener como maestros. Mi tema es formación docente en la posmodernidad, desafíos y posibilidades desde la nueva escuela mexicana en el nivel primario. Para la materia de formación docente en la posmodernidad, a cargo de la doctora María Margarita Alonso Alonso. Empiezo con el propósito del artículo. Para empezar, mi artículo tiene la intención de analizar la formación docente desde un contexto de la posmodernidad y está vinculada a los principios de la nueva escuela mexicana. También busco reflexionar sobre los principales retos que enfrentan las y los docentes en educación primaria y proponer líneas de acción que fortalezcan la práctica desde una perspectiva humanista, inclusiva y crítica, que es pues ahora sí que el modelo actual en la educación básica. El contexto es la posmodernidad, que se caracteriza por la transformación constante del conocimiento y la diversidad de realidades, además de la incertidumbre de los procesos educativos. En ese escenario, la enseñanza deja de ser homogénea y exige docentes capaces de adaptarse, reflexionar y responder a contextos cambiantes, reconociendo la pluralidad de saberes presentes en el aula. A diferencia de la modernidad, que se basa más que nada en certezas y que tiene que ver más con
Pues sí, como con aceptar que la educación es homogénea y que debe ser igual para todos, la posmodernidad nos hace reflexionar sobre el reconocimiento que hay a la pluralidad de saberes dentro de un aula y a la diversidad de estudiantes. Todo converge en el aula, pero hay diversas realidades dentro de un salón. La formación docente. La formación docente es un proceso continuo y multidimensional que no se limita a la adquisición de conocimientos, como mencionaba la compañera Lorena, sino que integra saberes pedagógicos, éticos y sociales. Y también implica una práctica reflexiva en constante transformación, donde el profesor construye su identidad profesional a partir de la experiencia, el análisis crítico y la interacción con su contexto. Aquí puedo retomar un poco de lo que hizo la compañera Lorena. Ella está en una formación docente correcta. ¿Por qué? Porque está analizando el contexto que tiene en su quehacer profesional, está puliendo su identidad profesional al analizar las problemáticas que hay en su contexto y está basándose en su experiencia para un análisis crítico. Entonces, ese es el propósito de la formación docente en la posmodernidad, ¿no? Ser esos docentes que tengan un análisis crítico y que tengan una interacción con su contexto. La nueva escuela mexicana, en la nueva escuela mexicana se propone un enfoque humanista que coloca al estudiante y a su comunidad en el centro del proceso educativo. Aquí se promueve la inclusión, la equidad y la justicia social. En este marco, el docente asume un rol activo como mediador del aprendizaje, diseñador de experiencias educativas y agente de cambio dentro de su comunidad. Este es, digamos que uno de los principios más fundamentales de la nueva escuela mexicana. Nosotros somos agentes de cambio social. Nuestro trabajo es para la comunidad. Hay un esquema dentro de educación básica que pudimos ver en los consejos técnicos del ciclo escolar 2023-2024, cuando nos estaban ahora sí que introduciendo la nueva escuela mexicana y la comunidad va al centro de nuestro quehacer. Quiere decir que todo lo que hagamos va a ser en pro de la comunidad, va a ser para beneficio de la comunidad. Ese es uno de los principios básicos de la nueva escuela mexicana y pues básicamente todo lo que se maneja ahorita en el plan de estudio 2022 tiene que ver con el docente que la posmodernidad está requiriendo. La inclusión educativa. La inclusión educativa implica reconocer y atender la diversidad del alumnado, específicamente a quienes presentan barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí es importante aclarar que las barreras para el aprendizaje y la participación se suelen como que nada más enfocar en alumnos que tienen alguna discapacidad, algún trastorno, alguna condición, alguna enfermedad. Y no. Una barrera para el aprendizaje y la participación puede ser la situación familiar de un alumno, puede ser la situación socioeconómica del alumno, puede ser incluso la escuela como tal, la infraestructura de la escuela puede ser una barrera. Entonces, aquí la idea de la inclusión educativa es que el docente capaz que quiere la posmodernidad o que requiere la posmodernidad tiene que tomar la inclusión educativa y tiene que nacer desde dentro para poder de verdad incluir a los alumnos. No nada más es decir, ok, el niño Emilio de segundo B que tiene TDAH y un nivel de autismo va a estar en el salón. Eso no es inclusión. Nada más se le está permitiendo el acceso. Incluir es que yo sé que Emilio tiene una baja tolerancia al, pues ahora sí que al ay, ¿cómo se le dice? Tiene una baja tolerancia al fracaso, a fallar. Entonces, si yo sé que Emilio necesita que vayamos al mismo ritmo todos, porque si no, él siente que está fracasando, él siente que no está haciendo bien su trabajo, a pesar de que es un niño bastante inteligente, pues entonces todos nos adaptamos a ese ritmo de trabajo. No es, oye, tú, Emilio, en tu cabeza tienes que entender que todos vamos a ir al nivel, al ritmo que queramos y pues no podemos esperarte, ¿no?
No es eso, la inclusión parte, aunque se escuche muy románticamente, del corazón, de la ética profesional del docente y se ve transmitida a la práctica. Entonces, parte de lo que el docente posmoderno debe de tener es esa inclusión educativa realizada de manera adecuada. Entonces, se requiere estrategias diversificadas, se requiere un trabajo colaborativo, se requieren enfoques como el del DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje, promoviendo la participación de todos, pese a las barreras para el aprendizaje y la participación, que más de un alumno, más de 10, más de 15 pueden tener, porque todos tenemos una situación que puede estar en contra de ejercer ese derecho a la educación. Incluso nosotros como ya adultos que estamos ahorita prácticamente pues en un proceso educativo, también tenemos esas dificultades, sobre todo pues más los niños, ¿no? La evaluación formativa es otra cosa que se ve también en la nueva escuela mexicana y nos dice que se concibe como un proceso continuo que acompaña el aprendizaje y permite tomar decisiones pedagógicas oportunas a través de herramientas como rúbricas, listas de cotejo y la retroalimentación, que es una parte muy importante de la evaluación formativa, porque la evaluación formativa no es únicamente decir voy a aplicar evaluación al inicio, a la mitad del proceso y al final del proceso y te voy a decir que está mal. No, se trata de acompañar y dar la retroalimentación en el momento oportuno. Además, nos hace ver la evaluación no como algo punitivo, no como algo estandarizado, tal vez, sino que la evaluación debe de servir para que el alumno mejore y para que el alumno pueda llevar su proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más efectiva. ¿Sí? Igual no es solamente colocar calificaciones, no enfocarnos solamente en lo cuantitativo, también tiene que ver con lo cualitativo. Entonces, por eso nos manejan diferentes herramientas, diferentes formas de evaluar. También es importante hacer énfasis en que debe de haber una autoevaluación, debe de haber una coevaluación. Entonces, eso también es un principio de la nueva escuela mexicana. De hecho, es un concepto que nos maneja la nueva escuela mexicana y que es muy propio también de nivel primaria. Las tecnologías en la educación. El uso de las tecnologías en la educación va más allá de un dominio técnico. Debe de haber un enfoque crítico y pedagógico. Si tú vas a implementar una tecnología en tu salón, obviamente tiene que tener principalmente un propósito. De ahí tienes que ver que el material, herramienta, aplicación, lo que vayas a utilizar, no haga más grande una brecha que de por sí ya es existente, ¿no? También hay que tener cuidado en esa parte. No solo es utilizar la tecnología en la educación por utilizarla, tiene que haber también esa enseñanza de que la tecnología también va desde un enfoque ético, ¿sí? Desde eh, un cuidado social también. O sea, no nada más la tecnología se utiliza porque sí. Tiene que ir acompañada también de ese discurso y de esas acciones que cuiden el utilizar las tecnologías de una manera crítica y con responsabilidad. Entonces, eso también es parte de la formación docente que debe de existir para el docente postmoderno. Igual se tienen que usar herramientas que favorezcan la inclusión y la participación junto con los aprendizajes significativos. Eso es parte de las tecnologías en la educación. El docente posmoderno debe ser un agente social. En el contexto actual, el docente es reconocido como un agente de transformación social, cuya labor trasciende el aula. ¿Sí? Su papel consiste en formar estudiantes críticos, participativos y comprometidos con la comunidad, promoviendo una educación con sentido social. Es algo que también igual he reflexionado mucho, sobre todo en esa parte de que puede haber diferentes opiniones o un contraste. Hace unos días, los últimos días de abril, tuve la oportunidad de asistir a un foro académico que hablaba sobre la historia de la lucha pedagógica, ¿sí? Especialmente en el normalismo rural. Yo egresé de una normal rural y fueron compañeros egresados de normales rurales a hablar en este foro con personal de DGESU y platicábamos que hay veces que el docente ya se aparta.
de la comunidad, se aparta del territorio, cuando no debería ser así. Para empezar, uno de los fundamentos base de la nueva escuela mexicana, pues es que regresa a la comunidad, de que todo lo que haga sea para la comunidad. Entonces, el docente no puede estar fuera de la comunidad, no puede no formar parte de la comunidad. Entonces, por eso el agente social. Y no quiero decir que tú vas a ir a acabar con el problema del río contaminado de la comunidad donde trabajas, sino que tú dentro de tu programa analítico, para que puedas hacer tu plano didáctico, vas a trabajar contenidos que creen esa conciencia social de tus alumnos, ¿sí? El decir, ¿sabes qué? Es que ir a tirar tu basura al río hace más grande el problema. Es que si hacemos una campaña para limpiar ese río, pues vamos a ir, ¿sí? Trabajando con la problemática que tenemos. Entonces, es eso, ¿no? Desde el sentido social, nosotros vamos a trabajar con esos niños que tenemos a nuestro cargo, con esos jóvenes, para poder hacer despertar ese compromiso social. O hay que separar la basura, o sea, todo eso, ¿no? E intentar fomentar los valores que a veces no se trabajan en casa, pero que en la escuela tenemos la obligación, la responsabilidad y la ética profesional de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a formar estudiantes críticos, a formar estudiantes comprometidos con su sociedad. Entonces, yo creo que este es el punto crítico de mi artículo. Yo sí considero que el docente debe ser un agente social. ¿Por qué? Porque si en casa estamos viendo que definitivamente mamita, papito, abuelita, abuelito, porque a veces eso pasa, tío, tía, tutor, no está dando, pues nosotros tenemos la responsabilidad ética de hacerlo. Entonces yo creo que ese es el punto más crucial de mi artículo, o por lo que me moví a hacerlo, porque yo lo estoy viendo, ¿no? Ahorita mamá me está enseñando a mentir, me está enseñando a difamar, me está enseñando a hacer acciones malas. Entonces, en la escuela tiene que haber un contraste, ¿sí? Porque la escuela también es un hogar. Los principales desafíos que tenemos, entre los muchos que tenemos, menciono que se encuentra la brecha entre el discurso educativo y la realidad escolar. ¿Sí? Nos plantearon la nueva escuela mexicana, ¿sí? Con ciertos enfoques como el que acabo de mencionar, de que el docente es un agente social, pero también hay cierta normatividad que nos impide a veces o que no nos protege para realizar un buen trabajo. De igual forma, también está la falta de recursos, la falta de tiempo, como mencionaba la compañera Lorena. Tu trabajo no es de 8 de la mañana a 12:30. A veces tu trabajo ya está ocupando horas de tu tiempo libre, entre comillas, está ocupando horas que tal vez tú puedes ocupar para estar con tu familia, para hacer ahora sí que tus pendientes, para estudiar. Entonces, la falta de recursos, la falta de tiempo, de condiciones adecuadas para la práctica docente. También persisten los modelos tradicionales de formación que limitan el desarrollo de prácticas más críticas, inclusivas y contextualizadas. Sí, aparte, por ejemplo, la brecha digital es algo pues muy palpable, ¿no? En nuestro país. Las mismas condiciones que tiene un niño en cuanto a economía no son las mismas que tiene el otro. Tú pides material y un niño lo va a llevar y otro no. Entonces, hay un desajuste entre lo que nos marca el discurso educativo y lo que es la realidad que hay en las escuelas. En conclusión, se reconoce que no basta con implementar reformas educativas, sino se tiene que transformar las condiciones en las que los docentes ejercemos nuestra labor. Y es necesario promover una formación docente que fomente la reflexión y el cuestionamiento de nuestra práctica educativa, ¿sí? Y eso se tiene que enseñar desde la educación normal, ¿sí? Si ya elegiste ser profesor y ya estás estudiando en la normal, en la UPN, en cualquier escuela formadora, te tienen que enseñar desde ese momento a ser reflexivo sobre tu práctica, a cuestionarte. Quien se cuestiona es quien ya entendió. Quien cree que está haciendo las cosas bien es el que está más equivocado.
Entonces, eso es algo que deberíamos de tener en mente siempre, cuestionarse, seguir mejorando, seguir preparándonos. Sabemos que las condiciones a veces no son favorables, ¿no? No hay una beca para que estudies un doctorado o una maestría. A veces los cursos te los cobran, a veces los cursos son en el horario que tú trabajas, ¿no? Entonces, eso también es parte de las necesidades que tenemos para la formación continua. ¿Sí? La formación docente en la posmodernidad debe orientarse hacia un enfoque humanista, inclusivo y crítico, contextualizado, todo va al contexto. El docente se posiciona como un actor clave para la transformación educativa, capaz de construir ambientes de aprendizaje más justos, equitativos y significativos. Y en mis referencias, el artículo está ahora sí que basado también en los trabajos de algunos autores, autores que incluso retomo en mi tesis, en la que estamos trabajando ahorita, que es ay, no lo puedo pronunciar muy bien, pero es Ainscough y Echita. Inspo. Son Ainscough muy buenos los y autores. Echita, sí. Digamos que ellos son la base de mi tesis y ahorita lo retomo en este artículo porque nos hablan sobre las perspectivas de la inclusión, ¿no? Además, Ibernon y Marcelo, que nos permiten analizar la formación docente como un proceso reflexivo y continuo, que es lo que mencionaba hace rato. También hay parte normativa de la SEP por parte de la Nueva Escuela Mexicana y de la UNESCO. También por ahí cito una publicación. También parte de la normatividad internacional. Y estas son como tal mis referencias, que son las Ok. que mencioné a grandes rasgos a su momento. Y me gustaría terminar con esta frase. Formar docentes en la actualidad no implica únicamente enseñar contenidos, sino contribuir a la construcción de profesionales capaces de transformar la educación y la sociedad desde una práctica ética, crítica y comprometida. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy buen trabajo, muy bien fundamentado, bien escrito. Recuerden que las referencias de los libros se escriben en cursivas, ¿ok? Entonces, creo que en el artículo sí lo tuviste en cursiva. Déjame ver. Sí, creo que sí, doctor. Sí, en el artículo sí. Sí. Ok. Bueno, pues muchas felicidades por el desempeño, muy buen trabajo, está muy bien sustentado, muy interesante. Y sí, todo lo que planteas es muy cierto, ¿verdad? El gran papel que tienen los docentes, las conclusiones a que tú llegas, las tesis que defiendes, que ninguna política por sí misma puede avanzar si no hay condiciones para ello. Muchas gracias, Cecilia, y muchos éxitos con tu tesis. Le doy la palabra entonces a Norma Pedraza y después a Rubén. Muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. ¿Me pueden indicar si ya se logra ver mi presentación? Sí, sí, ya se ve. Bueno, muchas gracias. Eh, Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Norma Pedraza Guadarrama y en esta ocasión les voy a presentar mi trabajo titulado Formación docente en la posmodernidad, enfocado en la cultura de paz, la inclusión y las habilidades socioemocionales. Y bueno, para comenzar, es importante entender el contexto en el que se desarrolla la educación actual. Vivimos en una sociedad caracterizada por la diversidad, la incertidumbre y los cambios constantes. Esto implica que las aulas ya no son homogéneas, sino espacios complejos que exigen del docente nuevas capacidades. Por ello, ya no basta con enseñar contenidos, sino que también es necesario saber convivir, mediar y comprender las dinámicas emocionales dentro del aula.
El problema principal que se identifica es que la formación docente sigue centrada en lo técnico, es decir, se prioriza el contenido disciplinar, pero se dejan de lado aspectos fundamentales como el manejo de emociones, la resolución de conflictos, que en realidad en la cultura de paz no decimos que es resolver un conflicto, sino transformar, y también la inclusión. Ay, perdón, te silencié. Perdón, perdón. Un momentico, pero. Activa tu audio, Norma, que sin darme cuenta te silencié, porque pensaba que era otro audio, no era el tuyo. Trata de hablar, Norma. Perdón, mil disculpas. ¿Puedes poner tu audio, Norma? Uy, qué problema. Es que yo pensaba que era otro al que se escuchaba y lo fui a... Norma, ¿me escuchas? Ah, ya, ya, ya. Ya Disculpa. le escucho. Ya, Es ya. que perdón, pero es que están mis chiquillos aquí y si no les pongo algo en la tele no se van a No estar te dejan quietos. tranquilo. Sí. Vuelvo a compartir. Sí, adelante, perdón. Es que yo pensé que no era, no me di cuenta y vi un audio y lo cerré y eras tú la que estaba hablando, claro. Adelante. ¿Ya puedes compartir? Ahora no se comparte. ¿Ya lo pueden ver, doctora? Sí, ya, ya. Adelante. Bueno, creo que me quedé aquí en el problema central y les decía que el problema principal Sí. que se identifica es que la formación docente sigue centrada en lo técnico, es decir, se prioriza el contenido disciplinar, pero se deja de lado aspectos fundamentales como el manejo de emociones, la transformación de conflictos y la inclusión. Esto tiene como consecuencia docentes que no cuentan con herramientas suficientes para enfrentar situaciones reales dentro del aula. Y pese a que se ha trabajado bastante en esto, se sigue dando prioridad a lo técnico. El objetivo es que ante esta problemática, el objetivo de estudio fue analizar la formación docente en la posmodernidad a partir de tres ejes fundamentales, que es la cultura de paz, la inclusión educativa y las habilidades socioemocionales. Estos ejes responden a la necesidad actual, a las necesidades actuales, perdón, de convivencia y justicia educativa. La metodología, el resultado se desarrolló desde un enfoque crítico reflexivo, se basa por un lado en la experiencia profesional en contextos reales y por otro en la revisión teórica de autores como la UNESCO, Goleman y Vizguerra, que son como los principales. Además, se utilizaron herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, como apoyo en la organización y la sistematización del contenido. Y bueno, la formación docente, un proceso integral, en este trabajo se plantea que la formación docente no debe entenderse únicamente como adquisición de conocimientos. Se trata de un proceso integral que incluye competencias éticas, sociales y emocionales. Desde esta perspectiva, el docente es visto como un agente transformador de realidad educativa y social, como ya lo han mencionado mis compañeras. Y bueno, tenemos el primer eje es la cultura de paz. Esta se entiende como un conjunto de valores y prácticas orientadas a prevenir la violencia y resolver o transformar conflictos de manera pacífica.
Es importante destacar que la paz no es solo la ausencia de un conflicto, sino la construcción activa de relaciones basadas en el diálogo, la justicia y el respeto. Nuestro segundo eje son las habilidades socioemocionales. Estas permiten al docente reconocer, regular y expresar emociones de manera adecuada, y no es que estén bien o estén mal, simplemente hay que saber reaccionar ante una situación en particular. Entre las más importantes se encuentran la empatía, la autorregulación y la comunicación asertiva. Su desarrollo impacta directamente en el clima escolar, reduce los conflictos, no es que no existan, sino reduce estos conflictos y fortalece la relación docente-estudiante. El eje 3 es la inclusión educativa vinculada con el concepto de la otredad. Esto implica reconocer al otro como diferente pero valioso. La inclusión no busca homogeneizar, sino garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todas las personas. Desde esta perspectiva, la diversidad se entiende como una riqueza pedagógica. Es decir, todos tenemos que aprender de todos o todos tienen algo que enseñar. Conclusiones. La formación docente en la actualidad requiere una transformación profunda. Es necesario pasar de un enfoque técnico a uno integral que considere lo humano, lo emocional y lo ético. La cultura de paz, la inclusión y el desarrollo socioemocional deben integrarse de manera transversal en la formación del profesorado. Solo así será posible construir entornos educativos más justos, equitativos y orientados a la convivencia pacífica. Muy bien. Y bueno, ¿Algún comentario? para cerrar, perdón, doctora, me Sí, gustaría compartir igual una frase: la educación no solo transmite conocimientos, transforma vidas. Eh, la educación no solo transmite conocimientos, sino que transforma vidas cuando se construye desde la empatía, la cultura de paz y la inclusión. ok, Muchas muchísimas gracias, Norma. Muy buen trabajo también. Hiciste un trabajo muy bueno. Usaste la inteligencia artificial, pero lo declaraste. Todas tus referencias están bien porque abren bien, porque a veces algo que tiene la inteligencia artificial es que nos pone referencias que no existen, entonces se ve que tú las revisaste. ¿Algún comentario de los compañeros? Bien, entonces vamos a terminar con Baruch Rubén. Le damos la palabra. Adelante, Baruch. Todavía está. Aquí, ya, listo. Ya se ve, Él ¿verdad? ya se ve. Él se orientó más hacia la neuroeducación. Muy bien. Solo hay que ponerle formato de presentación. La copita abajo. La copita a la derecha, abajo a la derecha. Al lado de donde dice 108, a la izquierda donde dice 108. Abajo donde está el cerebro, ahí abajo, tiene la graduación del archivo, dice 108%. Y a la izquierda hay una copita, como una copita. Ahí es donde hay que marcarle para que se pongan como diapositivas. Pero bueno, si no, pues hazlo así. No, abajo, es abajo, 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 abajo. No, ahí no, no, no. para Abajo, compartir pantalla completa, compañero. abajo de tu diapositiva hay a la derecha, abajo de la figura del cerebro que estamos viendo. Ahí, abajo, 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 a la derecha, hacia otra, a la derecha. Ajá. Pon ahí, ahí sigue hacia abajo, abajo, abajo.
hay varias figuritas. Hay un número 108. La última de esas cuatro figuras que ves abajo, de, No me de, parece. ¿eh? ¿No te No me parece? parece. Oh, bueno, entonces ponle compartir la pantalla arriba, no la puedes poner arriba donde tienes los cuadritos. ¿Dónde más pudiera hacerlo, compañeros? Donde dice arriba poner la pantalla Sí lo completa. tiene, compañero, al lado de donde vas poniendo el porcentaje que quieres para que se vea más grande, al Ajá. ladito está el compartir pantalla completa, perdón. Que no lo tiene. Sí, bueno, yo lo estoy viendo. Yo también lo estoy viendo, pero dice él que no. Pues entonces ponlo así, Baruch. ¿Quieres que me mande una foto? ¿De dónde es? Sí, A ver, espérate. A ver si te la mando un momentico. ya va. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, entonces ya. Listo. Adelante. Bueno, el tema que me interesó a mí fue formación docente en la neuroeducación, implicaciones pedagógicas del conocimiento neuroeducativo en el diseño de estrategias didácticas para el aprendizaje significativo. Y bueno, mi metodología se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, utilizando la revisión documental y el análisis crítico. Adelante. Bueno, esto. Bueno, en esta presentación, más que nada está implícito No te escucho. bueno, en esta presentación, de lo que nos habla es que el cerebro es dinámico, que no recibe información pasivamente, sino que es plástico y se organiza constantemente. Y también de que existen periodos sensibles en la educación básica, ya que el cerebro infantil tiene ventanas de oportunidad donde ciertos aprendizajes se adquieren con mayor facilidad y lo que contribuye a la equidad educativa, como señala Sidman y colaborador 2019, llevan la ciencia al aula, es una herramienta indispensable para reducir brechas y ofrecer oportunidades para todos. Bueno, esta diapositiva vemos que es lo que es la emoción y la cognición, el binomio clave. Y aquí habla más que nada que si el entorno es amenazante, se libera cortisol, una hormona que inhibe la atención, la memoria de trabajo y la capacidad de tomar decisiones. El aprendizaje se bloquea y por el contrario, en ambientes positivos se libera dopamina, que aumenta la motivación y facilita que los conocimientos se consoliden en el cerebro, adquiriendo un aprendizaje significativo y duradero. En estas diapositivas, estrategias didácticas basadas en evidencia, menciona cuatro estrategias, en donde la primera es pausas atencionales, donde la capacidad de atención de niños es de 10 y 20 minutos, y lo recomendable es cada cierto periodo este, hacer como ciertas actividades como levantarse, estirar para que
cerebro otra vez como se centra en lo que está aprendiendo. La gamificación funcional, los juegos activan los circuitos de recompensa del cerebro. No se trata solo de divertir, sino de incluir retos progresivos, retroalimentación inmediata y espacios de colaboración. Ambiente multisensorial. Al integrar movimiento, sonido e imágenes, construimos redes neuronales más fuertes, lo que facilita que los estudiantes comprendan y recuerden lo aprendido de una mejor manera. Y por último, el aprendizaje significativo. Conectar los contenidos con las experiencias previas del alumno hace que el aprendizaje sea mucho más profundo y duradero. Y por último, las conclusiones. Bueno, aquí más que es la neuroeducación no viene a reemplazar la pedagogía, sino a potenciarla. Los docentes que se forman en este enfoque desarrollan mayor resiliencia y capacidad para crear entornos favorables. La neuroplasticidad nos enseña que el error no es un fracaso, sino una oportunidad de equivocarse para ayudar a fortalecer las conexiones neuronales. Todo eso quiere decir que la formación continua es esencial, tanto unir la teoría científica con la práctica cotidiana en el aula. Y finalmente se usaron para la creación de ni artículos científicos, se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como complemento de la información revisada. Y eso sería todo. Ok, pero varios detalles porque tu presentación, tu artículo está bien, pero entonces la presentación, ya si quieres deja de compartir. En la presentación no profundizaste mucho en la estructura del artículo, pero ahí lo que sí te quiero decir es a señalar algo muy importante. Tú declaraste muy bien que utilizaste la inteligencia artificial y eso es muy bueno porque es honestidad, pero tuviste un problema, tú no revisaste ¿cómo se llama? Las referencias, porque ninguna referencia, déjame ver si me las deja poner a ver, que ahora aquí no me deja abrir, si te la pongo aquí no lo abro, pero ninguna referencia es correcta. Todas te llevan, ninguna te lleva a la, mira, mira aquí, por ejemplo, neurodiversidad, un enfoque inclusivo. Venimos aquí, not found. Cuando tú pones eso, inmediatamente sabemos que es inteligencia artificial porque no aparece en ninguno de los documentos que utilizas, aparecen realmente en el trabajo. Lo están viendo aquí. Aquí, por ejemplo, no sé, esta Universidad Juárez, Katy, a ver, déjame buscar otro. Ashcraft o todas, yo revisé, busqué todas, no hay una sola que sea correcta. Mira, not found, todo da así. Eso se llama en la inteligencia artificial, se llama alucinaciones. Te pone, y otras veces te pone que son mentiras. En este caso ni siquiera alucinaciones porque ninguna referencia lleva. Entonces, Baruch, eso sí es fundamental. Tú tienes que abrir una por una de las referencias y garantizar que sean correctas. Y si no, buscar la que es. ¿Ok? Eso es Sí, muy importante porque si no, eso te puede traer un problema porque evidencias totalmente que no, lo que tú dijiste, que con supervisión no es cierto, que tú no revisaste ninguna referencia porque ninguna abre. Entonces es muy importante eso. Y que cuando vayas a hacer una presentación, la hagas más completa porque hiciste una presentación muy esquemática donde no se ven los hallazgos, lo que encontraste, o sea, de lo que es el artículo, la presentación que hiciste hay una diferencia importante. Entonces, todo esto es muy relevante que ustedes lo analicen, que sus presentaciones sean más completas, ¿verdad? Para sus trabajos. ¿Algún comentario para Baruch o de otro compañero? Bueno, ¿cuántas materias les quedan en el doctorado? Muchas. ¿Han cursado ya todas las de investigación? No, todavía nos falta Los dos. seminarios. ¿Cuántos seminarios les faltan?
Dos, Todos. Dos o... No te entendí. ¿Dos o todos? dos. Dos. Está bien. Ok. Bueno, chicos, entonces les deseo muchos éxitos y yo me mantengo al tanto con ustedes. Voy a terminar las calificaciones y cerrarlas. Y pues, les deseo pues muchos éxitos en sus próximas materias y me comunico con Lorena que quiere presentar su artículo en una revista para que lo siga perfeccionando. Quedo a la orden y aquí estamos para lo que necesiten, porque ya yo creo que ya no tenemos más ninguna otra duda, ¿verdad? No, doctora, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes han hecho un buen ejercicio, pasa que son muy poquitos alumnos y entonces todo lo hicimos bastante rápido, pero creo que ha sido una experiencia interesante que ustedes hicieron su artículo con todos los pasos que lleva, con su resumen en inglés, con las referencias y la bibliografía, entonces pues los felicito, ¿verdad? Y seguimos en comunicación y ojalá esté en algún seminario con ustedes más adelante. Hasta pronto, muy buenas noches, que Gracias, descansen. doctora. Muchas Buenas gracias noches por a todos. todo, doctora. Bonita noche. Gracias, bonita noche, Gracias, bye. hasta Bye. luego.